Hola, antes de que sigas viendo este vídeo, tengo que decirte que esta es la segunda parte. Ya hice un vídeo anterior que se llama ChatGPT versus física, en donde tratábamos de responder a la pregunta de cómo va a ser la enseñanza de la física en el siglo XXI, ¿vale? Pues ahí es un vídeo de unos 9-10 minutos en los que hablo de la interacción entre un estudiante, un hipotético estudiante y el ChatGPT. Os dejo el link en la descripción por si no lo habéis visto para que veáis ese antes que este. Ya yendo propiamente a lo que es este vídeo, pues esto corresponde a la segunda parte de la charla que di en el Congreso Nacional de Estudiantes de Física en Sevilla en marzo de 2023, me creo recordar. Y ahí, en este trozo en concreto, lo que voy a hacer es describir una clase a lo, vamos a decir, TikTok. Y uno de los temas que más me gusta dentro de la asignatura de mecánica teórica es el teorema de Nether. ¿Y por qué? Bueno, no solo porque es muy bello, sino porque además suele costar muchísimo a los estudiantes la primera vez que lo ven. Entonces me parecía muy interesante plantear en un vídeo cómo podría organizarse una clase muy rápida para pasar de cero a saber utilizar el teorema de Nether, incluso pues tratar de resolver el ejercicio que planteamos en el vídeo anterior, que ya te digo que te dejo el link en la descripción. Muy bien, y una aclaración más, vamos a utilizar derivadas e integrales en esta presentación. Si no te acuerdas muy bien, da igual, porque son derivadas e integrales que son operaciones que más o menos son básicas para un estudiante de primero o segundo de carrera, de física por ejemplo, ¿vale? Entonces, si no te acuerdas no pasa nada, es solo para que se vea la idea, básicamente. Y los que sí que saben derivar, que seguramente son, y integrar, que sois la mayoría seguro, porque mi canal está lleno de suscriptores selectos, ¿no? Como vosotros, seguro que ya lo sabéis. Pero básicamente este trozo, que será muy rápido, es para ver un poco la idea de cómo hacer una clase de un tema complejo en plan TikTok. Bien, pues vamos a iniciar donde lo dejamos, que fue básicamente apareciendo nuestro maestro Jedi, que nos dice que nos va a ayudar. Y lo que nos dice es que básicamente lo que nos va a dar es primero la receta matemática, sin demostrarla, y luego un ejemplo. Y el primer paso es tratar de saber cómo variar un funcional. Y la razón es porque el teorema de Nether involucra un funcional, que es concretamente el funcional acción, que es por el cual se define una teoría. Pero sobre todo en teoría cuántica de campos es lo habitual. Dame un funcional y después seguimos hablando, ¿no? Y el teorema de Nether habla de qué ocurre cuando se varía un funcional. Así que eso es lo que tenemos que explicar primero y eso es lo que vamos a hacer. Entonces imaginemos el espacio-tiempo en 1 más 1, o sea, posición y tiempo, e imaginemos una cierta curva. Esta curva podría representar la trayectoria de una pelotita en el espacio-tiempo, lo que podríamos llamar la línea de universo o línea de vida, ¿no? Bien, pues imaginemos que alguien planta aquí un río, ¿no? Que lo simbolizo con estas flechitas de aquí, ¿no? Como un río fluyendo, y que lo que hace es transportar todas las posibles pelotitas que hay aquí, pues a todas estas. Digámoslo así, en plan esquemático, sería como hacer fluir una curva por un río. Y entonces, pues, como en cada punto hay una velocidad del río, por así decirlo, pues entonces esta curva se transforma en esta, por ejemplo. Y se suele simbolizar con unas primas aquí, como diciendo que, bueno, que tanto si el puntito este tiene coordenadas una cierta X y una cierta T, pues cuando se va aquí, pues tiene otra X prima, y otra T, que es T prima. Y entonces lo que nos va a interesar para el teorema de Nether, porque fijaos que estoy poniendo aquí la palabra clave, que es transformación infinitesimal, lo que viene a decir esto básicamente es que vamos a hacer un fluir por el río, pero con un tiempo muy corto, o sea, dejar fluir un poquitito de nada el río. Y entonces lo que nos va a interesar no es tanto la línea de corriente del río, de lo que sería la transformación, nos va a interesar simplemente qué ocurre o qué pequeña transformación ocurre justo aquí cuando abandonamos la curva origen. O dicho en otras palabras, lo que nos va a interesar es el vector tangente a esta curva azul, que he puesto V mayúscula para que nos recuerde más o menos a la velocidad, ¿no? Algo así como la velocidad que tendría esta pelotita si se moviera por el río. Pero no la velocidad en cualquier sitio, sino justo aquí, al lado de la curva original. Y llamo a B, por llamarle de alguna manera, a estas componentes, las componentes de este vector. Que, insisto, estamos interesados simplemente en una transformación infinitesimal, o sea, cambiar un poquitito. Entonces, lo que ocurre es que la X y la T son la X y la T originales más un poquito. Y ese poquito, fijaos que tiene que ver con la componente X de este vector V, que es la A, y la componente Y, que es B, en este caso, ¿no? O sea, que esta A y esta B nos indican la dirección por donde iría el río.
en este punto. Y epsilon es un parámetro sin unidades ni nada que lo que nos indica es que se va a mover solo un poquito. Recordad que epsilon es el símbolo que se suele poner cuando el número es infinitesimal. Y recordad que infinitesimal a efectos prácticos en este contexto significa que epsilon al cuadrado es prácticamente cero, porque epsilon es un número tan pequeño que cuando se eleva al cuadrado ya podemos despreciarlo. Y el otro ingrediente que necesitamos es, por supuesto, la acción. Y la acción, en plan rápido, es un funcional. ¿Y qué es un funcional? Pues significa que es como una especie de función, lo que pasa que en vez de introducir un número, introducimos una curva entera. Y la acción nos devuelve un número. A efectos prácticos, esto se suele presentar en física como la integral entre dos tiempos bien definidos, con respecto del tiempo, de una cosa que se llama lagrangiano, ¿vale? Que en muchísimas teorías, o seguro que os suena que es la energía cinética menos la energía potencial, pero en teorías más sofisticadas, pues puede ser algo parecido a eso, pero no exactamente eso. Pero da igual, lo importante a nivel conceptual es que la acción suele describirse como la integral de una cosa que se llama lagrangiano. Y el lagrangiano depende de esta curva. O sea, conclusión, si me das una curva x de t, cuando digo curva me refiero por ejemplo a esta, la introducimos en el lagrangiano, integramos entre estos dos tiempos y eso nos da un número. Y eso quiere decir que la acción de esta curva daría 7 o 8,3, o sea, un cierto número, el que sea. Doy sin demostrar, porque recordad que esto es una clase express rollo TikTok, pues resulta que la variación de la acción toma esta forma, que puede parecer muy complicado, pero en realidad no es tan difícil de demostrar. Luego hablaré al respecto. Entonces, ¿cómo se ha de entender esto? Porque insisto que estamos en una clase conceptual. Bien, lo que nos está diciendo esta fórmula es lo siguiente. Si calculamos la acción en esta curva y nos da un numerito, calculamos la acción de esta curva y nos da otro numerito, pues delta de S significa la resta de esos numeritos, básicamente, ¿vale? Y lo que nos dice esta fórmula es cómo calcular la resta de esos numeritos si el río tiene esta velocidad justo al lado de la curva original, ¿vale? Por tanto, para poder calcular esta cosa necesitamos saber cómo es la velocidad del río aquí, cómo es la velocidad del río aquí, o sea, en cada uno de los puntos, qué velocidad tiene ese río. Y cuando digo río me refiero a transformación, ¿eh? Y también necesitamos saber qué acción es la que define la teoría, la dinámica del sistema. Y decir la acción es decir el lagrangiano. Por tanto, fijaos que esta expresión solo depende de L o de derivadas de L, de A o de B, o de derivadas de A y B, porque fijaos que aquí hay la derivada con respecto del tiempo y entonces aparecerá A punto, o sea, la derivada de A y la derivada de B. Pero digamos que todo esto tiene sentido porque depende solo de las cosas que ha de depender. Y además se da la circunstancia de que con estas definiciones epsilon aparece aquí. O sea que la variación de la acción será lo que sea multiplicado por epsilon, que es un número infinitesimal, por tanto esto va a ser supuestamente muy pequeño y tiene que ser así porque estamos variando la curva no tanto, sino solo un poquitito. Y luego se puede demostrar, y que no lo voy a hacer ahora, que hay otra manera equivalente de expresar esa variación, esa delta de S. ¿Vale? Esta es la que os acabo de poner, pues resulta que también se puede demostrar que se puede expresar de esta manera. ¿Hay alguna manera que sea mejor que la otra? No. Esta sirve para encontrar lo que voy a explicar justo a continuación y esta sirve para enunciar el teorema de Nether. Bien, hacemos un alto en el camino, más que nada para resumir un poco lo que estamos diciendo, que es que esa transformación, o sea, ese río, digamos, será una simetría continua si la acción no cambia a primer orden en epsilon. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si calculamos la resta de esos numeritos que os he dicho y da 0 más algo multiplicado por epsilon al cuadrado o epsilon al cubo o cualquier epsilon elevado a lo que sea, ¿vale? Como insisto que epsilon es algo infinitesimal y os he dicho que epsilon al cuadrado es prácticamente 0 o lo hacemos 0 porque estamos solo interesados en transformaciones infinitesimales, pues entonces diríamos que el cambio de la acción es 0. O sea, dicho en palabras tontas, si tenemos una curva y la dejamos fluir por un río un poquitito y el número, la acción esta, no cambia, pues significa que tenemos una simetría. Lo de continuo significa que nosotros no es un río que vaya a trompicones, ¿no? Y que recorra 1 metro o distancias fijadas, sino que podemos hacerle fluir de forma continua lo que queramos. En el sentido de que puedo decir que epsilon es 0.01 o 0.010003, o sea, un número real, continuo. Eso es lo que viene a decir simetría continua. Pues para acabar ya estamos en la recta final. Para explicar todo esto del teorema de Nether, es vital lo que nos está diciendo nuestro maestro Jedi, que es que existen unas curvas especiales que minimizan la acción. Esto en principio parece que no tiene nada que ver con el teorema de Nether, pero sí que va a tener que ver,
y además es que es importantísimo. Por tanto, lo resumo en una diapositiva. A ver, supongamos que tenemos un punto A y un punto B del espacio-tiempo, que significa básicamente una posición inicial y un tiempo inicial, y este B es una posición final y un tiempo final. Y supongamos que observamos en la naturaleza, en la realidad o por lo que sea, pero algo verídico, sabemos que una partícula hace esta trayectoria y es absolutamente real. La buena, la que predice la teoría. Y alguien le da por escribir otra curva cualquiera que no es la buena. Pues entonces esto lo podemos plantear como que a partir de la curva buena, la real, la que predice la teoría, pues alguien decide transformar, o sea, hacer una transformación infinitesimal, o dicho de otra manera, hacer fluir un río de forma que traslada todos estos puntos a otro sitio, ¿no? Entonces fijaos que la manera matemática de expresar esto es decir que el tiempo no va a cambiar, porque fijaos que si aquí tenemos un puntito que tiene un cierto tiempo, el que sea, este otro punto de aquí tiene el mismo tiempo. Por tanto, el tiempo de después y el tiempo de antes de fluir el río, esta vez sería un río que va así, digamos, pues hace que los tiempos no cambien, solo cambia la X. ¿Y qué es lo que cambia? Pues acordaos, teníamos el vector V mayúscula, que era A, B, la A hacía referencia a la X y la B al tiempo. Pero como aquí estamos variando solo la X, pues por eso aparece una A. Y esto que este paréntesis T significa que, pues dependiendo de en qué tiempo estemos, pues la A es más grande o más pequeña. Por ejemplo, si estamos en este tiempo, pues la A es todo esto, pero si estamos, por ejemplo, en este otro tiempo, pues entonces la A sería, pues a lo mejor más grande o más pequeña o lo que sea. O mira, aquí, por ejemplo, la A es más pequeñita, ¿no? Esto es lo que significa que depende del tiempo. Y epsilon significa que a pesar de que el dibujo este sea muy grande, en realidad la variación es muy pequeña, ¿vale? Pasa que lo dibujo un poco más grande para que se vea, ¿no? Por lo tanto, lo que nos estamos planteando es algo parecido a lo de antes, que es, oye, si hay algo que se pueda decir con todo este rollo que nos estás contando, algo que haga especial a esta curva verde, que es la curva, la buena, la que realmente hace la partícula, según la teoría, pues sí, hay una cosa que se puede decir. Bien, si lo que planteamos es un problema que es un poco muy parecido a lo de antes, pero fijamos los puntos A y B de forma que las curvas estas naranjas empiecen en A y acaben en B, aunque puedan hacer cualquier cosa, pero que empiecen y acaben en A y en B. ¿Se puede decir algo al respecto? Sí. Lo que se puede decir es que si partimos de la expresión que hemos dicho, no deducido, que es esta de aquí, el saber o imponer estas condiciones lo que hace es que, fijaos, como aquí no hay B, pues una manera equivalente de decir que no hay B es decir que B es cero. Por tanto, fijaos que esto desaparece y todo este rollo desaparece. Y entonces fijaos que lo que va a aparecer es la integral con respecto del tiempo de no sé qué más la integral de la derivada de algo. Ya sabéis que la integral y la derivada son operaciones inversas y por tanto se queda el algo, o sea, esto. Pero entre estos dos límites, entre TA y TB, que es justo lo que estoy escribiendo aquí. Pero acordaos que según las reglas básicas de las integrales, cuando tenemos no sé qué entre no sé qué y no sé cuánto, pues lo que hay que hacer es el no sé qué evaluado en el tiempo B menos el no sé qué evaluado en el tiempo A. Pero A en el tiempo B y A en el tiempo A, fijaos que son 0. Por tanto, esto es 0, que es justo este 0 que estoy poniendo aquí. Entonces, imaginemos ahora, como cosa extra, por eso estoy señalando este circulito, imaginemos que deseamos con todas nuestras fuerzas que la variación de la acción fuera 0. O sea, lo que estamos diciendo es muy fuerte. Estamos diciendo, oye, si partimos de la curva esta real, que es lo que haría la partícula de verdad, y hacemos cualquier variación infinitesimal, fijando los puntos A y B, y obligamos a que la acción aquí, si la acción de esta curva vale 7, pues la acción también valga 7, la de esta, o sea, poniendo un 0 aquí. ¿Qué representa o qué restricciones nos da esto para la curva verde? Bueno, pues esta de aquí, que esto, o sea, si queremos que esto sea 0, y como A puede ser cualquier cosa, porque puede ser cualquier variación, ¿vale? Pues entonces obliga a que todo este rollo que ha salido aquí, que es lo que tenemos aquí, pues tiene que ser 0. Y estos son precisamente las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Vale? Esto a nivel matemático. A nivel conceptual, lo que estamos diciendo es que podemos determinar, de hecho lo hizo Euler y lo hizo Lagrange, creo que de forma independiente, pero bueno, ahora no estoy seguro de la historia, pero bueno, esto es del siglo XVIII, me parece, creo recordar. Pero bueno, no me hagáis mucho caso porque lo estoy diciendo de memoria. Quiero decir que esto es muy viejo. O sea, lo que vinieron a decir estos señores es más o menos que resulta que podemos enunciar las leyes de Newton. En vez de primera ley de Newton, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton, pues ellos encontraron una forma equivalente que era, mira, podemos decir que las curvas estas especiales o las curvas que finalmente son las buenas, las que va a hacer un objeto en la vida real,
son aquellas que cuando hacemos cualquier variación en torno a la buena, la acción no cambia. Y para que eso ocurra, para saber qué curvas especiales son estas, esas curvas tienen que cumplir esto, que son las ecuaciones de Lagrange, y esto sería como el update de las ecuaciones de Newton, de las leyes de Newton, ¿vale? Pero bueno, no me quiero desviar porque esto es una clase de TikTok para el teorema de Nether. Bueno, pues con esto ya lo tenemos, porque ya podemos por fin enunciar el teorema de Nether. El teorema de Nether dice lo siguiente. Si una transformación es una simetría continua, entonces las curvas especiales esas que os acabo de decir, las que minimizan la acción, bueno, cuando digo minimizan, ponerle un asterisco a esto ya, bueno, los que habéis visto mis vídeos ya sabéis a lo que me refiero, pero bueno, si queréis vamos a decir las curvas especiales que no cambian la acción a primer orden, en epsilon, digamos, bueno, pues resulta que mantienen constante una cantidad Q asociada a esa simetría. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si una pelota está descrita por una acción y resulta que esa acción no cambia si hacemos una traslación, por ejemplo, si el río traslada las cosas en la dirección X, ¿no? Por ejemplo, y la acción no cambia, pues entonces resulta que existe una cantidad, que en este caso concreto que estoy diciendo de la posición, sería la cantidad de movimiento, que se mantendría constante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la partícula tiene una cantidad de movimiento igual a 8 en un momento dado, pues después de haberse movido, seguirá teniendo 8 como cantidad de movimiento. Y lo que dijo Nether es que no solo pasa con la cantidad de movimiento, con la energía, todas estas cosas que ya sabemos, sino que si resulta que encuentras una simetría que nadie había visto y que esa acción mantiene esa simetría, entonces existe una cantidad asociada que permanece constante. Y esto es vital porque nos ayuda muchísimo. Pero no, bueno, no voy a entrar, insisto, es que pierdo la noción de que esto es un vídeo TikTok un poco más largo, pero bueno. Vale, y entonces, si os acordáis, habíamos dicho que esto era en general, completamente genérico, el cambio de acción cuando dejamos fluir una curva por el río. Pero si resulta que estamos interesados en las curvas, las especiales estas que he puesto entre comillas, que son las buenas, las que va a hacer una pelota en la realidad o un sistema, pues entonces esto se va y al final solo queda esto. Y entonces, ¿qué pasa? Fijaos que aquí tenemos la integral y la derivada de algo. Y la integral y la derivada se cancelan, por así decirlo. Pero si resulta que hay una simetría continua por ahí, o sea, que esa acción tiene una simetría continua, que ojo, que no tiene nada que ver con estas curvas especiales. Simplemente que la acción tiene una simetría y por tanto la variación de S es 0. O sea que hay una simetría continua. Pues entonces esto es 0. Bueno, pues ¿esto qué obliga? Pues fijaos que si tenemos la integral y la derivada, esto significa que todo esto va a dar este rollo entre TA y TB y que tiene que dar 0. Y eso es equivalente a que este rollo en el tiempo B y este rollo en el tiempo A es lo mismo. Y por lo tanto lo que quiere decir es que este rollo es una constante. Y esto sería el teorema de Nether, básicamente. O sea que esto es la leche. O sea, en resumen, si tenéis una acción que es equivalente a tener un lagrangiano y resolvéis esta ecuación diferencial, tendréis las curvas con las que realmente se va a mover el sistema. Bien, pero si además resulta que tenéis una transformación que hace que la acción no cambie, pues entonces si el sistema se está moviendo por una curva de estas especiales, entonces se va a mantener a lo largo de esta curva especial, digamos, se va a mantener esta magnitud Q constante, una constante de movimiento. Y por último, para cerrar este vídeo express, pues hacemos el ejemplo que es precisamente resolver el ejercicio de antes, de examen. Y fijaos que no he dado ninguna demostración de nada. Ha sido solo poner las fórmulas y bla, bla, bla. Si alguien quiere saber si esto es bueno, si lo aconsejo o no, esto es justamente lo que viene en la última parte de la charla, la parte 3, que si os ha interesado esto, porque ya no estoy tan seguro de que este vídeo os haya interesado tanto como el anterior, porque es un poco más de mates. Pero bueno, si aún hay por ahí alguien que esté interesado en que ponga la parte 3 de discusión, que ya no son de mates, sino simplemente hablar de lo que os acabo de decir, pues decídmelo abajo en los comentarios y si hay un suficiente número de comentarios o de me gustas o lo que sea, pues entonces lo hago. Básicamente porque ya sabéis el calor que hace y esto pues ponerse aquí encerrado a sudar la gota gorda para hacer estas cosas pues cuesta un poquito. Así que, pero bueno, si me insistís, lo voy a hacer con todo el placer del mundo.
Bien, pues lo que íbamos. Este señor nos dice que va a hacer un ejemplito y es justamente el ejemplo del ejercicio de examen. Recordad que el ejercicio de examen nos decían, oye, a ver, tenemos una acción que es la velocidad al cuadrado entre 2, que esto sería como la energía cinética, menos una energía potencial que es 1 partido de x cuadrado, por poner un ejemplo, ¿no? Lo que nos plantea el ejercicio es que, vale, te doy la teoría, que es dar el lagrangiano, muy bien. Y ahora te voy a definir un río, que significa que cada punto xt de una curva lo transformamos a un nuevo punto x' t', de manera que a esta x le añadimos este rollo y a la t le añadimos este rollo. Y recordad que a todo lo que no es epsilon, a esto le llamamos a, y a todo esto que no sea epsilon le llamamos b. Por tanto, b es 2t. Pero fijaos que aquí hay una constante, que esto no es la velocidad de la luz, esto es una constante. Una constante que tenemos que determinar. ¿Y determinar para qué? Pues para que esto sea un río que resulte en una simetría continua. O sea, que si movemos los puntos por esta transformación, la acción se queda exactamente igual. ¿Cuánto tiene que valer C para que esto sea una simetría continua del sistema? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es, como os he dicho, identificar lo que era la A aquí, que es justamente lo que acompaña a epsilon, la B, lo que acompaña a epsilon, que es 2t, bien, y luego pues calcular las cositas que necesitamos para sustituir en la fórmula, que era la derivada con respecto de x de esto. Si lo hacemos, pues esta derivada da esto, y la derivada de L con respecto de x punto, si lo hacemos, pues da esto. Y entonces, de las dos formulitas que teníamos para la variación de la acción, ahora cogemos la segunda, que es completamente equivalente a la primera, pero nos va a ir muy bien. Y lo que dice esta fórmula es: si resulta que sustituyes la derivada parcial está aquí, sustituyes esto, o sea, lo sustituyes todo, y resulta que todo esto da 0, entonces eso es una simetría. Entonces sustituimos la A, la B, o sea, lo sustituimos todo. Por cierto, esta derivada con respecto del tiempo es 0, porque esto no depende explícitamente del tiempo, por tanto, esto se nos va. En fin, si sustituimos, creeros que da esto, y que si simplificamos un poco este rollo, al final nos queda la integral de esto multiplicado por c. Entonces esto es muy importante, y esto es el típico error que se suele cometer cuando uno empieza a trabajar con el teorema de Nether, es que cuando llega a esto, pues uno sustituye las ecuaciones del movimiento aquí, y esto es un error, porque el teorema de Nether lo que nos está diciendo es, oye, yo te doy un lagrangiano y ahora mismo me importa un pepino qué cantidad se mantiene conservada o las curvas especiales. O sea, yo lo único que yo quiero es inventarme un río tal que si muevo cualquier curva, no solo la buena, sino cualquiera, la muevo por ese río, que la acción no cambie a primer orden. Vale, entonces eso a nivel práctico lo que se traduce es que esta x de aquí y esta x punto puede ser cualquier cosa, cualquier curva. Y por tanto, si queremos que todo esto sea 0 para cualquier curva, estamos obligados a que esta c de aquí, que multiplica todo esto, sea 0. Porque así seguro que pongamos lo que pongamos aquí, 0 por lo que sea, a menos que se vaya a pique. Claro, aquí tenemos el problema, un matemático me diría, cuidado que aquí hay un 0, en fin. Pero bueno, ya sabéis que los físicos pasamos un poco de todo y decimos, mira, me da igual si esto tiende o no a infinito, le pongo un 0 aquí y resulta que funciona. Y a nivel práctico físico suele funcionar estas cosas, a menos que sea un problema muy, muy gordo de fondo, ¿no? Pues ya está. Efectivamente, esta es la solución del ejercicio, tal y como decía el ChatGPT, pero bueno, razonando de una manera inventada. Por tanto, si esto fuera una clase real, que no lo es, a continuación pasaría a derivar todas las fórmulas que hemos visto de forma pedagógica, pero rigurosa. ¿Por qué es interesante esto? Pues porque podemos ver la utilidad que tiene, y ahora, si somos buenos físicos o buenas físicas, hombre, necesitaríamos saber un poco de dónde sale esto, ¿no? Sobre todo porque daría una perspectiva de cómo entender, ¿vale? Entonces, esta es la parte de la charla en donde digo, venga, hablemos un poco. Pero se ha acabado porque esto, insisto, es la parte 3. Así que nada, este vídeo ya veis que ha sido un poco más tostón. Creo que lo hice un poquito más rápido en la charla, porque si no, tampoco quería... ¿vale? Es cierto que el público era... todo el mundo estaba estudiando física, y entonces pues en principio disfrutamos todos allí, pero aquí en el canal pues también sé que hay informáticos, biólogos, químicos, ingenieros, o sea, no todos son físicos, y puede que a alguno este vídeo le haya parecido un poco tostón. Pido disculpas si ha sido así. Y nada, quedo a la espera de si queréis más tralla o no para subir la parte 3. Y aquellos que estéis preguntando si el curso de electrodinámica sigue, sí que sigue.
He hecho simplemente un alto en el camino para hacer este tipo de vídeo un poco más fresco para este verano, pero sigo con el curso de electrodinámica. Pues nada, no me enrollo más. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.